Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias al Señor que nos permite reunirnos nuevamente. Y bueno, qué mejor que este día de Semana Santa, así se le menciona. Y bien, vamos a ir a la enseñanza. También felicito a nuestro hermano Javier, que ya está participando aquí para la gloria del Señor. Bueno, el Señor le sigue ayudando, así como a todos los que se siguen preparando para servir a nuestro buen Dios. Y bien, vamos a ir a Dios en oración, pidiéndole que nos dirija, que sea Él quien nos hable en esta tarde. Vamos a orar. Nuestro amado y maravilloso Dios, te damos muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por esa gran misericordia, Señor, con la cual nos has extendido, Señor. Y Padre, en este momento nos ponemos en tus manos. Te pedimos, Padre, que sea usted quien hable a nuestras vidas. Permitas que nuestro corazón, Señor, pues sea fértil a tu palabra, Señor. Y sobre todo, Padre, que sea un corazón humilde. Si en algo tenemos que corregir, Señor, pues que lo llevemos a la práctica. Y sobre todo, Padre, que siempre tengamos la mirada en usted. Y sabiendo y reconociendo que tu palabra es viva y eficaz, Señor, y que nada, no es un cuento, sino al contrario, es viva. Y sobre todo, Padre, es tu voluntad. Ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema, el sabio guarda su lengua. El sabio guarda su lengua. ¿Por qué la guarda? Bueno, porque reconoce que en ella hay poder para hacer bien y para poder hacer mal. El sabio guarda su lengua, sabe que a través de ella puede ser bendecido y también puede haber maldición en su vida. Así que, pues el cristiano que conoce la palabra, el cristiano que guarda la palabra y la pone por obra, bueno, esa sabiduría también se ve en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en su forma de dirigirse. Tener conocimiento, hermanos, es conocer muchos hechos. Tener conocimiento es conocer muchos hechos, pero ser sabio es la capacidad de poner por obra todos esos hechos. Principalmente lo que dice la palabra, y eso es ser sabio, ponerlo por obra. Es decir, que una persona que tiene el conocimiento de la palabra y no la pone por obra, es una locura eso. Es doble locura. Y bueno, vamos a ver a través de la Escritura. Recordemos Proverbios 10:19, por favor. Recordemos el tema, el sabio guarda su lengua, porque sabe que hay poder en ella para hacer mal y para hacer bien. Al final, si en algo Dios te habla en algún texto, bueno, sería bueno que nos pongamos a cuentas con nuestro Dios. Dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta, ¿qué, hermanos? En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es, ¿qué? Prudente. El que refrena sus labios es prudente, es sensato. Es decir, que el sabio guarda su lengua porque sabe que en las muchas palabras hay pecado. Sabe que en las muchas palabras hay pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y algo que me recuerda fue cuando el Señor le dijo a Abraham, en Génesis 12:3, no lo busquen, dice así la palabra: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Así que a través de las palabras, a través de lo que decimos, o bien obtenemos bendición, o bien obtenemos maldiciones. Y en eso consiste la enseñanza en esta tarde. Es decir, que el sabio sabe cómo dirigirse, sabe cómo hablarle a su esposa, sabe cómo hablarle a su esposo, en qué momento decir las cosas, sabe cómo disciplinar a sus hijos, sabe cómo dirigirse a su jefe de trabajo, a los hermanos en la iglesia. Es sabio, sabe cómo expresarse ante la persona que tiene al frente. Y el que es sabio va a guardarse de esas palabras. Es decir, que va a hablar solamente lo que tiene
que hablar. El sabio guarda su lengua porque reconoce que en ella, en las muchas palabras, hay pecado y sabe que a través de la lengua o podemos ser bendecidos o podemos traer a nuestra vida maldición. Es decir, hermano, cuando la palabra te esté enseñando algo, cuando la palabra te esté instruyendo algo, el sabio lo que hace es analiza, recapacita y dice, verdaderamente estoy haciendo mal. Pero el que es necio, el que rechaza la enseñanza, el que rechaza el consejo, el que rechaza la instrucción, sigue de insensato, sigue queriendo hacer lo mismo, no quiere hacer cambios en su vida. Pero ese es el insensato. El sabio sabe discernir lo que hizo bien y lo que hizo mal, y cuando hace algo mal y reconoce que ha hecho daño, él cambia esa actitud, cambia esa forma de expresarse, esa forma de dirigirse. Así que si en esta tarde el Señor te dice algo a través de lo que hay, a través de la lengua, y lo quieres poner por obra, eso es sabiduría. Poner por obra lo que la Biblia enseña. Lo es cierto que se dice que en las muchas canas hay sabiduría, pero veo a través de la Biblia, veo a Saúl, veo a Elí, veo al mismísimo Salomón, que después de muchos años, ¿dónde quedó esa sabiduría? ¿Saben qué tenían ellos? Mucho conocimiento, pero sabiduría es ponerla por obra. Y si en esta tarde el Señor te habla a través de que guardes tu lengua, porque en ella hay poder para destruir o para ser bendecido, bueno, espero en el Señor que todos la pongamos por práctica. ¿Sabe cuánto mide aproximadamente la lengua? ¿Alguien? A ver. ¿Alguna enfermera? ¿Cuánto mide aproximadamente la lengua de la persona? ¿Saben cuánto mide aproximadamente? 7 centímetros. Mide aproximadamente 7 centímetros. Y bueno, vamos a ver en esta tarde algo relacionado a esa lengua. Alguien que no usó muy bien la lengua y que a través de esa lengua vino su destrucción. Y bueno, vamos a analizar. En una ocasión se encontraba el ejército de Israel por un lado y el ejército de los filisteos, y en medio el valle de Ela. Y ya cuando iban a pelear, salió del ejército de los filisteos un insensato. Y vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el libro de Samuel capítulo 17, primer libro de Samuel 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Vamos a darle lectura, dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gad, y tenía de altura 6 codos y un palmo. El codo mide 45 y el palmo 23 centímetros, es decir que aquel hombre medía aproximadamente casi los 3 metros. Ahora, si la lengua mide en un hombre común 7 centímetros, ¿cómo cuánto le habrá medido a Goliat? Tenía la lengua bien larga. Le pongo como unos 12. Era un gigantesco hombre, pero con una lengua muy larga, y él sabía que su mejor arma que tenía no era la jabalina, no era su escudo, no era la espada. ¿Saben cuál era su mejor arma? La lengua. Por favor, versículo 5. Dice la palabra, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Es decir que nada más su armadura pesaba aproximadamente 57 kilos, más de lo que pesa un bulto de cemento.
Era un hombre gigantesco, corpulento. Dice el 6, sobre sus piernas traía grebas de bronce, polainas y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar de 8 kilogramos aproximadamente. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, más de 7 kilos. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dijo, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, todos, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Esas palabras, las palabras del filisteo, en cuanto él observó que sus palabras, al decirlas, el pueblo de los hebreos empezó a estremecerse y a tener miedo. Él ha de haber visto cómo todos empezaron a correr, a moverse, y dijo, no, pues de aquí soy. Y empieza a usar las palabras, y ¿sabe cuántos días usó las mismas palabras? ¿Alguien ha leído esa parte? A ver, alguien que diga cuántos días usó las mismas palabras. 40 días. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué esperar tanto? Porque él se dio cuenta que en la primera estremeció al ejército. Por favor, versículo 9. Dice la palabra, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Versículo 11. Oyendo Saúl el rey y todo Israel estas palabras del filisteo, todos conmigo dice, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se turbaron y tuvieron gran miedo. Es decir, que todo el ejército, a través de las palabras de este paladín, de este gigantesco hombre, que estuvo por 40 días diciendo lo mismo. Pero ¿sabe algo? En ese mismo tiempo había un jovencito llamado David, el versículo 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y una vez que Isaí le dice a su hijo, ¿sabes qué? Vas a ir a dejarle unos panes a tus hermanos porque están allá en la batalla, y le vas a llevar unos cuantos quesos al jefe de los millares del ejército de Israel. Y David se va, llega al ejército, y cuando llega David, llega buscando a sus hermanos, pero a la vez que está buscando a sus hermanos, observa y escucha a un hombre que está diciendo unas palabras, y se interesa por saber quién es este hombre, y le empiezan a narrar quién era. Versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días. Al paladín le estaba funcionando la lengua. Ya le había funcionado. Ya el primer día, el segundo día, en la mañana y en la tarde. Es decir, que el espíritu desfalleció, y trabajo que una persona le entre el temor, le entre el miedo. Tengamos cuidado con eso, hermano. Esto es un claro ejemplo. Dice la palabra aquí, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Tengamos cuidado, seamos sabios con nuestras palabras y guardémonos de esa gente que usa de las palabras para hacer daño. No solamente usa de las palabras, usa del tiempo, está con lo mismo, Sé sabio. Amén.
Sé sabio. La persona que es sabia sabe y conoce la persona que hace daño con sus palabras. A eso se evita. Evítalo. ¿Por qué? Porque sus palabras te van a causar un efecto en ti. Sé sabio en ese aspecto. Guárdate de esa gente que usa las palabras para hacer daño. No sea que toques parte de esas maldiciones también. Observamos aquí a este hombre, 40 días. Así que seamos sabios. Si en tu trabajo hay una persona que es bueno para andar hablando de los demás, si no quiere nada con el Señor, mejor apártate, evítalo. ¿Por qué? Porque sus palabras le van a traer problemas y muchas veces pasamos a ser arrastrados porque estamos ahí entre el grupo, aunque no hayamos hecho nada, aunque no hayamos hablado nada, pero por un tipo o dos que andan regando un chisme o un comentario, pasa a afectar tu vida también. Así que tengamos mucho cuidado en el trabajo, en tu matrimonio. Algún familiar que le guste andar hablando lo que no, en la iglesia tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque esto de las palabras, el que no guarda su lengua, es un peligro. Es un peligro y es un peligro serio, porque empieza a contaminar, hasta hacer una bola de nieve, que es después, ¿cómo detienes algo así? Y este hombre, bueno, usó de las palabras 40 días y causó ese efecto, ese daño en el pueblo de Israel. Pero había un jovencito bien valiente, versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló que las mismas palabras y las oyó David. Versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Es decir, que ya no iba a pagar impuestos. A que venciere aquel gigantesco hombre. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El 27 todos. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará el hombre que le venciere. El hombre insensato, sus palabras son para destrucción, son para afligir, son para causar miedo, son para dividir, son para causar estragos, las palabras del insensato. ¿Por qué? Ahorita vamos a observarlo. Aquí hay un cuadro perfecto para analizar las palabras tanto de uno como del otro, tanto de un insensato como de un sabio. Y bueno, vamos a observar lo siguiente. Ahora observa las palabras de un joven. Y por eso menciono, tener conocimiento es importante, pero ser sabio es mucho mejor, porque pone por obra lo que ha aprendido de la palabra. Miren qué palabras las de este joven David, 32, versículo 32. Primer libro de Samuel 17, 32. Eso. Bien, dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ¿quién? De ninguno a causa de él. No desmaye, tu siervo irá y peleará contra ese filisteo.
¿Sabe qué está diciendo? ¿Qué está haciendo David? No desmaye. Está echando mano de la fe. No desmayes, confía en el Señor. Ten fe en el Señor. En tiempos de donde está la situación difícil, de verdad que cuán hermoso, cuán edificantes son las palabras sabias. ¿Qué está haciendo este pequeño jovencito? Echando mano de la fe, le dice, no desmayes, Saúl, tranquilo, no te precipites, no te preocupes, no te angusties. Y son las palabras que el sabio expresa en el tiempo de angustia, porque confía en su Señor. Él estaba echando mano de la fe, del poder del Señor. ¿Qué palabras necesitas o qué palabras quieres en un momento como esto? Dice la palabra, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. No te aflijas, no te preocupes, no te angusties, no tengas temor, todo va a estar bien. Confiemos en el Señor. Tranquilo, tranquila hermana, que para Dios no hay nada imposible. Amén. ¿Qué palabras? Palabras son importantes. Versículo 33. Dijo Saúl a David, es decir, dijeron los años a la juventud. ¿Qué le dijo? No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Las palabras de Saúl eran palabras que no estaban confiando en Dios. No significa que la sabiduría esté en los jóvenes. La sabiduría está en aquel que confía y pone por obra lo que el Señor ha mandado hacer. Versículo 34. Denle por favor lectura del 34 al 36. Amén. Gracias, hermanos. ¿Qué está haciendo David? Observen, está echando mano de lo que Dios le mostró anteriormente. Dios me ayudó, maté a un león, maté a un oso, y el mismo que me ayudó con aquellos dos es el mismo que me va a ayudar a atravesar este Goliat. Cuando tengas que aconsejar a alguien y en tu vida has visto la mano poderosa de Dios en tu vida, echa mano de ello para aconsejar, para fortalecer, para ayudar. Observa, David lo hizo. David lo hizo y bueno, puedes echar mano de ello. ¿Para qué? Para que se fortalezca, para que tenga esperanza la persona. Observa David lo que hace. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, por andar de hablador, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén. Versículo 45. Entonces dice la palabra, dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará. ¿Cuándo? Hoy en mi mano. Te voy a hacer pedazo. Dice la palabra, hoy te entregaré en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo
y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios. ¿En dónde? En Israel. Qué maravilloso, hermano. Amén. Qué maravilloso. Hoy en este tiempo se necesita de cristianos que confíen en el Señor, que le crean a Dios, que crean que Él es poderoso y que nada es imposible para Él, que Él es soberano, que su providencia está en sus hijos. Se necesita confianza del cristiano para fortalecer, para alentar, para animar, para ayudar, para levantar al caído. Imagínense un caído y luego llega otro con temor y miedo, en vez de ayudarlo, lo hunde más, hermano. Amén. Lo hunde más. Se necesita de gente que le crea verdaderamente a Dios. Dice la palabra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió en la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Por andar de hablador. Posiblemente si no hubiera hablado tanto, se hubiera escapado. Con eso de que era gigantesco, hubiera dado unos pasos brincos como de 3 metros corriendo para huir. Yo creo que se hubiera escapado. Pero no, quiso estar hablando lo que no debía de hablar, el 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Algo maravilloso en esta porción. Hay 2 tipos de personas. Hay 2 tipos de personas. Hay un Goliat. Hay un Goliat que te susurra, que te dice no se puede, que quiere causarte temor, que quiere causar que desistas, que quiere causar que te vayas, que dejes las cosas de Dios, que no quiere que pongas por obra la palabra. Pero hay una palabra también de parte de Dios que te dice sí se puede. Amén. Que sí, que te dice, que está hablándote, que sí se puede con su ayuda. Pero aquí depende de cada uno de nosotros a quién queremos escuchar. Observamos las palabras de Goliat, observamos las palabras de David. ¿Qué palabras quieres decir tú para la persona que está caída? ¿Las de Goliat o las de David? Y si estuvieras en el caso de Saúl, ¿con qué palabras te quieres quedar? ¿Con las de David o con las de Goliat? De usted depende. De usted depende a quién quieres escuchar. Pero cuando escuchamos al Goliat, lo que hacemos es tener miedo. ¿Cómo reaccionamos cuando viene una noticia de parte de un doctor que te dice no hay cura? Eso es lo que dice él. Pero ¿qué dice el Señor? Amén. Yo voy a creer lo que dice el Señor. Y si el Señor me dice hasta aquí, pero confío en el Señor. ¿Por qué tenemos que temblar? ¿Por qué tenemos que estremecernos por lo que dice el hombre? ¿No es el Señor soberano? ¿No es el Señor nuestro Dios? Así que, ¿qué palabras quieres decir? Si eres sabio, vas a ser como David, vas a dar palabras de aliento, de fortaleza, de ayuda, de restauración, de ánimo. Pero si eres un insensato como Goliat, va a ser que la gente se estremezca, que tenga miedo, que huya, que tenga ansiedad, que corra, que se vaya. Así son los insensatos. Pero de nosotros depende a quién queremos escuchar. Las palabras de un ogro insensato que destruyen, que causan temor, o las palabras prudentes de un joven sabio como David, que se refugia en Dios y que confía en el Señor. Así que, hermanos míos,
Esperemos en el Señor que seamos sabios para hablar, y no solo para hablar, sino seamos sabios también para saber a quién escuchas. Porque de mucho depende de también ese ánimo de las palabras que escuchamos. El pueblo, el ejército se desfalleció, tuvo gran temor, dice la palabra, por las palabras de Goliat. Proverbios 25:11. Dice la escritura, manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Es decir, está diciendo aquí el Señor, manzana de oro con figuras de plata, es decir, palabras valiosas, palabras prudentes, palabras que convienen, la palabra indicada, la palabra ideal. Es como la manzana de oro con figuras de plata, es muy valiosa. ¿Qué palabras vas a decir? ¿Qué palabras vas a expresar? Y debemos de tener cuidado porque hay gente a nuestro alrededor. Tienes una esposa, tienes un esposo, tienes unos hijos, y tus palabras y mis palabras van a determinar ciertas reacciones de la persona que nos escucha. Así que manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Las palabras de David fueron palabras oportunas. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Por lo menos uno hablando buenas palabras. ¿Cómo te diriges a los demás? Dice el Proverbios 25:12. Y está muy interesante este texto. Miren qué dice la escritura. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene ¿qué? Oído dócil. Es decir, que el sabio, cuando lo están instruyendo, él está prestando ¿qué? Atención. Y dice, aquí me equivoqué, aquí esto no lo hice bien, esto tampoco, esto sí lo... Es dócil para escuchar. Cuando lo enseñan, cuando lo instruyen, cuando le están dando alguna indicación. Y cuando se da cuenta que ha ofendido a alguien, le dice, ¿sabes qué, hermano? Perdóname, porque he entendido a través de tu palabra, Señor, que he ofendido a mi hermano. Va y le pide perdón, porque es sabio y pone por obra la palabra. Pero un corazón necio no es nada dócil. Cree que tiene la razón. Es un tanto soberbio, un tanto altivo. Intenta corregir a un soberbio. Te va a mandar por un lado. Creen que tienen la razón. Aun cuando les hablas con la palabra, siguen en lo mismo y en lo mismo, cegados. El sabio que tiene oído dócil presta atención, hace los cambios que tiene que realizar, los hace y lo pone por obra. Si algo está haciendo mal, lo corrige. Ese es el sabio. Cuando lo están corrigiendo, cuando le están llamando la atención. Y por favor, vamos a buscar otro texto, Proverbios 25:15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda, ¿qué hace, hermanos? Quebranta los huesos. ¿Qué está diciendo aquí? El autocontrol y las palabras suaves son eficaces contra la oposición obstinada, terca, necia, testaruda. Imagínense, un testarudo con otro testarudo, ¿sabe a qué van a llegar? A los golpes. A los golpes. Por eso dice la palabra que con larga paciencia se aplaca el príncipe. El que es paciente, el que tiene autocontrol. Dice la escritura, y la lengua blanda quebranta los huesos. No hay otra forma de vencer. Usemos la palabra, seamos pacientes, seamos sabios para hablar, digamos las palabras ideales tal como conviene y no queramos arreglar las cosas a golpes. El necio así es lo que hace, el insensato.
Proverbios 15, 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, ¿qué dice, hermanos? Cuán buena es. Cuán buena es. Es decir, que si el hermano se pelea conmigo, ¿cuándo tengo que arreglar el problema? ¿Cuando toda la familia conozca nuestro problema o cuando yo lo ofenda al hermano? En el momento indicado. Si ofendes a tu esposa, no sé, en ese día arregla el problema. Si ofendes a un compañero de trabajo, lo mismo. En el momento indicado, no dejes pasar el tiempo. Dice la palabra, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, en el momento, la respuesta adecuada, apropiada, correcta. Cuán buena es. Cuán buena es. Lo más pronto que puedas aclarar un asunto, si ves que se está un chisme por ahí, trátalo de aterrizar, que se arregle, que se aclare, porque si no, hermano mío, se propaga como el fuego. Proverbios 21, 23. Proverbios 21, 23. El que guarda su boca, vamos a darle lectura. 21, 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Dios quiere guardarte de angustias, pero tienes que guardar de la lengua, al igual que yo. Amén. Tenemos que guardar de eso. Seamos sabios. Seamos sabios, por favor. Proverbios 18, 20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder ¿de qué, hermanos? De la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Así que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Seamos sabios, hermanos míos, y tengamos cuidado con la lengua. El sabio reconoce que hay poder para hacer mal y para hacer bien. Y el sabio se guarda su lengua. Y por último, Proverbios 12, 18. Cuando vayas a reprender a alguien o cuando te molestes, mira a veces el daño que ocasionan las palabras. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres que son hirientes, te hieren, te lastiman, sin importar el daño que te hagan. Guardémonos de hacer ese tipo de personas y seamos sabios, dice, mas la lengua de ¿quiénes? De los sabios es medicina. Amén. Más medicina y menos palabras hirientes, hermanos. Amén. Que seamos una iglesia que verdaderamente entienda esto. Y sobre todo que reconozcamos que a través de la lengua las malas palabras traen heridas, lastiman, hieren y causan mucho daño. Así que por eso dice el libro de Santiago que el que no peca con los labios es hombre perfecto, mas sin embargo todos ofendemos de muchas formas y de muchas maneras. Así que guardemos más nuestra lengua a la hora de hablar y seamos cuidadosos, prestemos atención al sabio y evitemos al insensato. ¿Por qué? Porque hay maldiciones también para aquel que no guarda su lengua. Así que pongamos esto por obra y que el Señor nos bendiga, hermano. Nuestro amado y maravilloso Dios, te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias porque a través de tu palabra nos muestra, Señor, que es un miembro pequeño, Señor, pero, Padre, puede causar mucho daño, puede lastimar, puede herir y puede causar tantos estragos en la vida de los demás, Señor. Ayúdanos, Señor, reconocemos que no somos sabios, que hemos sido más insensatos, Señor, mas sin embargo necesitamos de tu ayuda,
de tu bendición y sobre todo, Padre, de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser sabios y a ponerla por obra, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a cada hermano, a cada hermana. Dale sabiduría, Señor, para poder dirigirse con su esposa, con su esposo, con sus hijos, Señor. Que sean palabras verdaderamente que fortalezcan, que alienten, que animen, Señor, que curen, que toda herida, Señor. Y Padre, también ayúdanos a discernir las palabras del sabio y las palabras del insensato, Señor, y que siempre consideremos tus palabras que son maravillosas, las cuales nos ayudan a confiar en usted, Señor. Bendice a tu iglesia y gracias por este bonito tiempo que nos permite, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga.